Bueno, antes de seguir con currículum, veamos un poco lo que dicen Festermacher y Soltis. ¿Cómo entran estos autores aquí? Hemos hablado de Basabe-Coles, hemos mencionado a Daniel Feldman, ahora Gary Festermacher y Jonas Soltis, creo que son los nombres. Bueno, son autores de la década del 60 y estos autores han, en realidad, parten una serie de ideas que surgen a partir de la observación, de una investigación que realizan y desarrollan una fórmula que es un poquito más compleja de esta que veníamos hablando de Basabe y Coles, que tiene que ver con estos tres elementos. Fíjense que Festermacher y Soltis dicen que el docente enseña a un estudiante un contenido con un propósito o con un fin. Bueno, aquí es un poquito más adelante de estos tres elementos porque está hablando de esta acción intencional. Ya estamos diciendo que enseñanza implica, a partir de esta fórmula, que los docentes enseñamos a los estudiantes o a las estudiantes con un propósito determinado. Sí, de alguna manera estamos dentro de esta descripción genérica del concepto de enseñanza. Y también estamos suponiendo que enseñanza es un intento, así que cuando nosotros enseñamos estamos intentando enseñar, ¿sí? Digamos que el concepto de enseñanza supone ese intento de enseñar. O sea, no sabemos cuánto se va a lograr el aprendizaje, si total, parcialmente o directamente no se va a lograr esa enseñanza. O también la pregunta es cuánto de lo que yo me propongo enseñar se logra, digamos, en la dirección que me propongo. Puede ser que se aprendan otras cosas que yo ni siquiera me propongo. Aquí hago un paréntesis dentro de currículum. Esta es una cuestión que se trabaja también a partir se descubre a partir de la observación, y se le da nombre a través de conceptos como currículum real o currículum oculto, ¿sí? Fíjense que currículum es una propuesta educativa. Estamos seleccionando determinados textos que sean enseñados, ¿sí? Esa selección, ¿qué pasa? ¿Se lleva adelante tal como se plantea en el currículum o no? ¿Sucede en el currículum real? No es lo mismo currículum explícito que currículum real. Y además, ¿cuánto de las versiones que tienen los docentes de aquella selección de contenidos, cuánto se diferencia de la propuesta de currículum con respecto a la que finalmente se enseña en el aula? ¿Sí? Vendría a ser una definición o acercarnos a una definición de currículum oculto. Bien, esto es interesante porque el propósito del docente tiene que ver también con una lectura de la realidad. ¿Sí? La cultura no es una masa estática, no hay nada cristalizado. La cultura es una construcción histórica, ¿sí? Y esto es muy interesante que lo tratemos de percibir desde el comienzo cuando empezamos a intentar hacer una propuesta educativa, porque la perspectiva que nosotros tengamos frente a la vida, lo que nosotros entendamos por cultura, de alguna manera lo vamos a transmitir en el aula. ¿Sí? Esto también es currículum oculto. Nosotros no somos del todo conscientes de cómo nosotros percibimos a la cultura, cómo nosotros nos desempeñamos en la vida. Si bien uno puede ser más o menos consciente, no tenemos pleno control de nuestra conciencia, de lo que nosotros percibimos,
y tampoco somos conscientes de lo que los otros perciben de la realidad. Siempre hay una diferencia en las percepciones y aquí es donde entra también Brunner más que nada dentro de este debate, porque él una de las definiciones que va a dar, que es una definición muy polémica también, que tiene que ver con que con el planteo de que todo puede ser enseñado de manera eficaz, seria y honesta. ¿Sí? Es una definición muy amplia, por supuesto. Habría que ver qué es ser serio, ¿no? O sea, supongamos que ser serio significa que nosotros manejemos el contenido que estamos enseñando, que lo conozcamos, ¿sí? Que seamos, que tengamos algún conocimiento con respecto a lo que estamos pretendiendo enseñar y que además logremos reflejar ese conocimiento en la enseñanza. ¿Sí? No siempre es fácil poder hacer una transmisión de un contenido. Y esto es lo que habla Daniel Feldman cuando dice estos mitos o estas aseveraciones que hacen o que se hizo a lo largo de la historia, en la ciencia en general, este supuesto de que las disciplinas contienen lo necesario para que sea transmitido, ¿sí? Daniel Feldman a esto va a responder una serie de cuestiones que tienen que ver con que, en principio, el sujeto que empieza a aprender determinado contenido no maneja códigos, no maneja claves, que sí maneja el experto. O sea que para que la otra persona que está aprendiendo entienda lo que yo estoy tratando de decir, lo que tengo que hacer es adecuar el contenido a los códigos y las claves que manejan el público que está recibiendo mi enseñanza. O sea, sería básicamente explicar. Alguien que explica bien es alguien que de alguna manera intuye lo que el otro, el lenguaje que el otro maneja. Adecúa el lenguaje experto al lenguaje, digamos, inexperto en alguna manera. ¿Sí? En alguno de los foros que estuvimos debatiendo con respecto a lo que dice Comenio, y esto es muy interesante, es un debate muy interesante que se abrió en los foros, es que muchos mencionaban que es imposible enseñar todo a todos, porque no a todos les interesa todo el contenido. Para mí es un falso debate decir, bueno, no digo que ustedes hayan querido decir eso el que lo escribió, pero para distinguir un poco el debate. No porque a todos no les interese enseñar, aprender todo, es porque vamos a dejar de enseñarlo, digamos, ¿no? Siempre hay una resistencia por parte del aprendiz a aprender. Muchos de nosotros por ahí, si recordamos de chicos, nos hemos embolado de ir a la escuela, seguramente que hemos peleado por no ir determinado día o dejar de ir. Bueno, finalmente quienes nos encontramos hoy acá, accedimos a seguir recibiendo esa educación hasta obtener nuestra acreditación, hasta recibirnos del nivel secundario, por ejemplo. Pero bueno, siempre hay resistencias a aprender. En parte la preocupación de la didáctica es que nosotros logremos borrar esas resistencias porque creemos que lo que estamos enseñando es importante y es útil. Entonces tenemos que lograr convencer a los otros de que lo que enseñamos les va a ser útil, les va a resultar. Por eso ponemos a disposición, o si lo vemos de manera macro, más sistémica, el Estado pone a disposición todos los saberes y bueno, uno selecciona lo que quiere aprender. A medida que va avanzando el nivel de aprendizaje, digamos, uno puede seleccionar más, enfocar más lo que quiere aprender según sus intereses, según sus necesidades.
pero bueno, ahí está el todo, ¿no? Pero el todo también de Comenio se debate a partir del concepto de currículum. Me fui de Festermagen y Soltis, ya voy a volver, pero bueno, está bueno seguir esta línea de debate, esta línea de pensamiento, de reflexión, para hacer esta integración de contenidos. Cuando nosotros decimos todo, desde Comenio, lo que más estamos debatiendo ahí es desde el concepto de currículum. Y acá está bueno que hablemos de Alba, que hablemos de Dussel, que hablemos de Terici, son las tres autoras que tenemos para leer. Por ejemplo, de Alba menciona que currículum es una selección de contenidos en principio que busca responder a las necesidades sociales. Incluso busca resolver de diferentes modos la forma de comunicar ese contenido, ¿sí? Y aquí, cuando hacemos la selección de saberes, para cada sociedad y para cada época, acá intervienen además filtros morales, filtros éticos, ¿sí? Por ejemplo, la percepción de lo que significa democracia para la sociedad moderna es un filtro ético, un filtro moral, o el rol que juegan las creencias, en contraste con el rol de la ciencia, ¿sí? Bueno, son cuestiones que intervienen en las sociedades y que se seleccionan para que formen parte del currículum. Un ejemplo que me gusta mucho dar para entender este punto es el del paradigma de la perspectiva feminista, digamos, o de género, donde este paradigma viene luchando hace mucho tiempo para formar parte del currículum, digamos, ¿no? O sea, básicamente que las mujeres formen parte de la sociedad desde un rol más igualitario, ¿sí? Que haya igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Bueno, este debate en los últimos años ha avanzado de una forma exponencial porque no solamente estamos hablando de mujeres, sino que además hablamos de una perspectiva de la diversidad de género, de las identidades de género diversas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los sujetos de derecho, o sea, a este todos que hablaba Comenio, también se incorporan en las sociedades modernas sujetos que tienen identidades sexuales no heteronormadas, digamos, no binómicas. También se llaman intersex. Entonces, estas personas que no encuadran dentro de la sexualidad biológica, o sea, culturalmente no cuadran dentro de la sexualidad biológica, se conforman como sujetos dentro de la normalidad, entonces se conforman como sujetos de derecho, ¿sí? Y entre los derechos básicos, o no sé si son de tercera generación o de segunda generación, es el acceso a la educación. Así que fíjense lo importante que es que se ponga en debate la perspectiva heteronormada de la sociedad, que lo que logra es incorporar nuevos sujetos dentro de la sociedad con respecto a su... Y además forma parte del contenido, forma parte del currículum, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, que esto sigue en debate, por supuesto. Algunos estudiantes son de portugués, sabrán que hace poco se retrotrajo o se prohibió la enseñanza de la ideología de género, como dicen los detractores de la perspectiva de género,
en las escuelas. Y además la religión también es, bueno, en la Argentina este debate lo tuvimos y ya estuvimos hablando algo con respecto al rol de las creencias religiosas o de las confesiones en la educación obligatoria. Pero bueno, en la Argentina, por ejemplo, a partir de la educación sexual integral y de otras leyes, como es el matrimonio igualitario y otra serie de leyes, eh, que esta perspectiva se incorpora al currículum, ¿sí? Desde De Alba, esto vendría a ser una especie de logro a partir de la lucha. O sea, los sectores hegemónicos no son los únicos que intervienen en lo que las sociedades consideran que es importante que sea enseñado, que se incorpore al currículum, ¿sí? Bueno, ya vamos 15 minutos, pasamos a otro video más.